Hola a todos. Hoy un pan de zanahoria hecho con avena, sin trigo, sin huevo y sin lácteos. Está hecho en sartén, pero se puede hornear, con mucha zanahoria y un toque de naranja que les va a encantar. Así que si quieren aprender a hacerlo, no se vayan, porque comenzamos. Vamos a usar harina de avena, yo la hago en casa, y si quieren aprender a prepararla, en el primer comentario de este video les dejaré el enlace a ese procedimiento. También usaremos hojuelas enteras, y estos dos ingredientes los vamos a reservar un momentito. Otro ingrediente principal son las zanahorias, serán alrededor de unas 3 zanahorias medianas. Hay que lavarlas y quitarles la piel y las vamos a rallar con el rallador del queso. Y miren en qué voy a cocinar mi pan de zanahoria, en mi sartén viejito. Tiene más de 25 años y con este sartén inicié mi canal de YouTube. Le tengo mucho cariño y hoy que llegué a los 700,000 suscriptores lo quise usar de nuevo. Es grueso de paredes y de fondo. Si tienen un sartén delgado, usen un comal debajo. Mi sartén ya está engrasado y enharinado y por precaución le pondré un papel para horno en el fondo. Y lo reservamos un momento. Ahora a la harina de avena le agregamos polvo para hornear, bicarbonato de sodio y si no quieren usarlo sustituyan por más polvo para hornear, fécula de maíz o de yuca que pueden sustituir por 2 huevos pequeños. Damos una leve mezclada y agregamos una pizca de sal. Realmente es opcional, pero le da un sabor muy bueno. Le damos una buena mezclada ahora sí y agregamos las hojuelas de avena. Mezclamos una última vez y reservamos. Ahora usaremos la licuadora. Si ven polvo en el vaso de mi licuadora es porque molí la avena para hacer mi harina y no hay necesidad de lavarla. Vamos a agregar dentro agua súper caliente, casi hirviendo. Ralladura de naranja que también es opcional, pero súper recomendada porque le da un delicioso toque. Una cucharadita de vainilla. Y 2 cucharadas de aceite vegetal. Yo estoy utilizando aceite de coco. 2 cucharadas de azúcar y yo estoy usando azúcar moscabado, pero también pueden usar edulcorante al gusto. Y le vamos a agregar una taza de zanahoria rallada, pero para medirla lo haremos de esta manera. Hay que acomodar pero sin presionar, solo tratando de rellenar los huecos que se vayan quedando. Si se pasan o les falta un poquito no sucede nada, por eso es que no les doy medidas exactas. Listo, ahora sí, a la licuadora. Esto lo vamos a licuar por 1 minuto a velocidad alta. Y el licuado lo vamos a agregar a las harinas que habíamos preparado. Y mezclamos súper bien. Ahora vamos a medir de nuevo una taza de zanahoria rallada como les indiqué anteriormente. Y esto lo vamos a agregar a la masa. Mezclamos suavemente y solo para integrar. Y agregamos nuez. Podría ser también pasas, pero quedaría un poco más dulce. Y por último agregamos una cucharada de vinagre blanco o de manzana. Y vamos a mezclar suavemente. Y de aquí al sartén o al molde. Y vamos a verter la masa. Si observan es bien pesada y desde ahorita les digo que la consistencia es de un pan denso por tanta fibra, avena, por tanta zanahoria y por la nuez. Le damos una emparejadita
Unos golpecitos, unos meneitos y tapamos y cocinamos según las instrucciones que les dejaré aquí enseguida escritas. Pongan pausa para leer o tomar un pantallazo. Después del tiempo de cocción vamos a ver cómo está nuestro pan. Huele delicioso. Voy a confirmar haciendo la prueba del palillo. Miren, está más que cocido. Vamos a apagar el fuego, rápidamente tapamos para que no se ponche y lo vamos a dejar tibiar unos 10 minutos. Listo, ahora sí podemos desmoldar, ya pasaron 12 minutos. Miren qué suavecito está. Y se ve doradito y se separa de las orillas. Pero de cualquier forma lo voy a separar para no arriesgarme a que se me rompa. Ahora viene lo bueno, vamos a desmoldar. Ya cayó, lo sentí. Siempre me quedan bien chuecos. Listo, ahora con mucho cuidado quitamos el papel para horno. Y ¡voilá! Miren esta chulada de panecito, un bello color. Ahora sí, vamos a dejar enfriar para poder decorar y para poder cortar. Yo unté queso crema, está hecho de nuez de la India y le puse la zanahoria que me sobró. Se siente bien suavecito y bien blandito, pero con consistencia firme. No, hombre, miren esto, se ve delicioso. Déjenme acercarlo para que lo vean. ¿Qué tal este pan? Como que la cámara no enfoca bien, pero ahorita les muestro la miga. A mí se me antojó mucho, así que con permiso, hora de la sacrificación. Está bien bueno, húmedo y suavecito. Vean esta ricura, no se desmorona tan fácil y se ve húmedo pero no está apelmazado, y eso que no tiene huevo. Miren la miga. Espero hagan esta receta y la disfruten mucho con su familia. Si me visitan por primera vez, los invito a quedarse conmigo. Suscríbanse porque es totalmente gratis. Y si me ayudan compartiendo este video, se los agradeceré de corazón. Visiten mi página en Facebook y la de Instagram. Los enlaces a esas redes sociales se los dejo siempre en la caja de información. Espero sí me sigan allá y podamos platicar. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo, familia. Dios los bendice. Besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.